Iré contigo. Yo también voy. Yo también, abuelo. Tú sabes que solo pueden ir hombres. ¿Quién dijo eso? Así ha sido por cientos de años. Los tiempos cambian, pero no las tradiciones. Tú y Kai se quedarán. Pero... ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Bienvenidos a un episodio más de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de recuperar, de restablecer y de reivindicar el patriarcado. El patriarcado, un concepto que al día de hoy ha sido tergiversado, demonizado por la propaganda del marxismo cultural, que de acuerdo a la definición feminista moderna, el patriarcado supuestamente sería un gobierno en el que supuestamente los hombres oprimen a las mujeres. Nada más lejos de la realidad con el significado auténtico. El patriarcado se define en las siguientes palabras: un sistema de organización social en la que efectivamente el varón tiene el papel de máxima autoridad, tanto en la familia como en lo político. Y este sistema, organización del patriarcado, no surgió por una construcción social como se pretende creer en las aulas de los intelectualoides progresistas de la propaganda moderna. El origen del patriarcado surge en la psicología evolutiva. Tenemos que, para hablar y entenderlo mejor, remontarnos al último periodo glacial. Tiempos en la que el clima, el tiempo era verdaderamente adverso, agreste, y no había tiempo para la ociosidad, no había tiempo para la compasión, ni para distraerse. Eran tiempos duros y efectivamente, para sobrevivir, uno tenía que tener un espíritu guerrero, un espíritu de lucha, de voluntad de poder, de acción, un espíritu aventurero y de conquista. Y es así como el hombre pudo sobreponerse ante, me refiero al Homo sapiens, pudo sobrevivir en contraste con los neandertales. Eso viene de muchísimo antes, pero se viene reflejando en el último periodo glacial, ante ese clima adverso y hostil. Tenía que haber una jerarquía que pudiera mostrar quién era el líder, el hombre alfa. Con el tiempo, obviamente, surgieron también sociedades matriarcales, pero fueron sociedades decadentes, sociedades como los etruscos, los pelasgos, los minoicos, que en realidad no aportaron nada a la sociedad occidental, muy diferente a las sociedades patriarcales como lo fue Roma, el Imperio Romano y la Grecia antigua. Ahí nace el patriarcado y fue realmente la sociedad patriarcal la que hizo grande a Occidente. Y no solamente hubo sociedades patriarcales en Roma, en Grecia, sino en la India, y todas las sociedades que realmente prosperaron fueron sociedades patriarcales. Es por eso la primera importancia en reivindicar el patriarcado. El patriarcado ha construido sociedades fuertes, sociedades que han tenido un lugar en la historia. Es una razón por la cual tenemos que reivindicar y recuperar el patriarcado si es que realmente queremos dejar huella en la historia, en contraste con las sociedades matriarcales, que, como digo, las culturas prehelénicas, antes de que surgiera Esparta, Atenas, en realidad no aportaron nada a la sociedad occidental. La Grecia pre-Esparta, pre-Atenas, en realidad, como los pelasgos, los minoicos, en realidad no aportaron nada. Lo podemos ver, está en la historia. Y lo mismo ocurre con la sociedad romana. La sociedad romana, sociedad patriarcal, grande, una gran civilización, en contraste con los etruscos, que prácticamente nadie lo conoce en los libros de historia. Es la primera razón por la cual tenemos que reivindicar el patriarcado. Y esto, como digo, es psicología evolutiva, no es una construcción social. El mismo Aristóteles, uno de los hombres más polifacéticos de la antigüedad, decía que tiene un libro que se llama La Política,
hay un capítulo exclusivamente en la que se habla sobre la importancia del patriarcado. Aristóteles defendía el patriarcado porque él reconoció que el hombre, por naturaleza, es más apto para mandar sobre la mujer. Y esto lo dice Aristóteles. Bueno, Aristóteles mismo reconoce, a no ser que se dé una situación antinatural. Obviamente hay mujeres en la historia que por ejemplo, que Cleopatra, que pudo liderar, o Isabel la Católica en España, Catalina la Grande en Rusia, Juana de Arco en Francia, pero son excepciones que al fin y al cabo todas estas mujeres fueron formadas y criadas en una sociedad patriarcal. Entonces, Aristóteles reconoce esto, Aristóteles reconoce que el hombre es más apto por naturaleza para mandar sobre la mujer, de la misma manera que los más viejos, los hombres más viejos, más maduros, son por naturaleza más aptos para mandar sobre los más jóvenes y los más inmaduros. Es cuestión de naturaleza, es cuestión de psicología evolutiva, aunque probablemente habrá quienes se ofendan, pero la realidad es así. La historia atestigua que las sociedades patriarcales tuvieron mucho más desarrollo, mucho más éxito que las sociedades matriarcales. La sociedad patriarcal enseña al hombre a luchar, a tener un propósito, a tener un propósito de vida básicamente, a ser un guerrero, a ser fuerte, a ser un hombre de honor, de coraje, valores que al día de hoy serían catalogados como lo que enseña el marxismo cultural como machista, pero Esparta era así, Roma era así, y todos los virtudes que realmente formaron un hombre de alto valor precisamente se fomentó en el patriarcado, sociedades estoicas, en contraste con lo que se fomentaba en el matriarcado. Las sociedades matriarcales, en contraste, promovían el placer, el hedonismo, el placer, el hedonismo, esa filosofía de que disfruta la vida y no te preocupes por construir algo, sino disfrútala a lo máximo. Sociedades hedonistas, sociedades que siempre se han dejado llevar por la promiscuidad. Por ejemplo, analizamos las sociedades las patriarcales, se valoraba mucho, por ejemplo, la virginidad de la mujer, mientras que en las sociedades matriarcales se fomentaba la promiscuidad. Las sacerdotisas, por ejemplo, las sacerdotisas de estas sociedades pre-griegas, estas sacerdotisas en realidad pues eran meretrices, sacerdotisas pues que prácticamente se prostituían, a diferencia de las diosas de Atenas. Por ejemplo, se valoraba mucho la virginidad, Atenea, Artemisa, diosas que eran vírgenes. Entonces es un punto muy importante. Es importante cómo el patriarcado fomenta valores como el estoicismo, el autocontrol, la castidad, mientras que las sociedades matriarcales son hedonistas y promiscuas. De la misma manera que vemos una sociedad al día de hoy, una sociedad promiscua. Es un punto muy importante por la cual tenemos que reivindicar el patriarcado. El patriarcado también fomenta hombres, sobre todo se le enseña a los niños a salir a la aventura, a ensuciarse, a golpearse, a formarse como hombre desde muy temprana edad. Es decir, mientras que en las sociedades matriarcales, incluso como la de hoy, pues se trata incluso a los adultos como niños. Se mima mucho a los adultos incluso como niños, y muy contraste a las sociedades patriarcales, en donde se crea un hombre fuerte, duro, se le trata como adulto y se le pone pruebas para que se convierta en un adulto, y eso es lo más importante, porque va a crear hombres fuertes, hombres que no van a tener ningún problema en defender a sus mujeres, en defender a sus niños, en defender su tierra, en contraste con las sociedades matriarcales, sociedades pues en las que como forman un hombre débil, un hombre que no está apto para la guerra, es un hombre que nunca va a proveer, nunca va a proteger a su mujer ni a su familia. De hecho, van a abandonar a sus mujeres, a sus familias. Es como lo que vemos hoy en día, una sociedad matriarcal en donde los hombres
pues no se hacen responsables de la mujer ni de sus hijos. Y eso es un punto muy importante porque el patriarcado, por muy contrario de lo que se cree, el patriarcado no oprime a las mujeres, sino que protege. Sirve como el hombre tiene una función de protector y de proveedor. Esa es la función básicamente del hombre en una sociedad patriarcal. Entonces, ante esto, yo invito a que podáis reflexionar y definir verdaderamente lo que es el patriarcado y enseñar la importancia del patriarcado en la sociedad moderna. Una sociedad, pues, que está en decadencia. Bien, espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima presentación.